Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate sin Censura, este espacio que emitimos habitualmente a través de la página Antioquia Crítica y que ustedes pueden sintonizar a través también de nuestras redes sociales de Antioquia Crítica, en X, en Instagram, YouTube y en Facebook. Los invitamos a que compartan, por favor, esta transmisión y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar, digamos que no de un solo tema, sino de varios, porque hay muchos temas de actualidad sobre la mesa. No podemos dejar pasar el tema uno de los temas del día, que es el inicio del juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos o con soborno de testigos y fraude procesal. Se iniciaría hoy este juicio y pues ya hemos visto las reacciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez mostrando lo que él, según él, son los puntos que demostrarían que hay un complot en contra de él para acusarlo por estos delitos. También hay que hablar del asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, asesinado en las últimas horas, y hay allí unas investigaciones que ya se iniciaron para determinar qué fue lo que pasó. Se informó por parte de la Presidencia de la República que el señor Elmer Fernández estaba realizando una serie de actividades para tratar de, digamos, que erradicar los temas de corrupción dentro de las mismas cárceles, de esa cárcel La Modelo. No se sabe si tiene que ver esto con el asesinato, en las últimas horas repetimos, de Elmer Fernández, el director de la cárcel La Modelo. Y también vamos a hablar en este espacio sobre la llamada matriz de libertad, esta propuesta que se ha hecho para que los jóvenes de primera línea que participaron en esas protestas del estallido social pues continúen su proceso fuera de las cárceles. ¿Qué implicaciones tiene eso? Hay usurpaciones por parte del gobierno nacional en temas que no le corresponden, temas jurisdiccionales. Pues hablaremos de este tema con invitados especiales. Nos acompaña Carlos Mauricio Mejía Urrea, abogado litigante, docente universitario, especialista en derecho administrativo, especialista en derecho penal, magíster en derecho procesal penal. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Debate sin Censura. Hola Germán, muy buenos días. Un placer nuevamente estar con ustedes acá en la mesa de debate. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña nuestro panelista habitual, abogado, especialista en derecho penal, también periodista con experiencia en programas de radio y televisión, José Abad Zuleta. José Abad, bienvenido como siempre. Germán, buenos días. Mauricio, Gabriel y a todos nuestros seguidores y nuestra audiencia, bienvenidos. Temas candentes en este país. Los periodistas tenemos fuentes reiteradas, múltiples de información y de análisis. Muy bien, nos acompaña también el sociólogo y analista político Daniel Largo, también panelista habitual de Debate sin Censura. Daniel, un placer tenerlo como siempre con nosotros. Buenos días, Germán. El placer es mío estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Bueno, ¿qué tal si comenzamos, señores, hablando del tema del día, del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Le quiero preguntar al doctor Mejía, ¿qué es lo que se supone que pasará en este primer día de juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Se conocerá realmente de qué es que les está acusando? ¿Qué pasará hoy? Bueno, Germán, sí, efectivamente lo que esperamos el día de hoy es que se desarrolle la audiencia de formulación de acusación. No sabemos si en una sola sesión de audiencia se alcance a agotar la misma, eso dependerá de muchas cosas, de muchos factores que pueden ocurrir y que pueden tal vez accidentar un poco el desarrollo normal de esa audiencia, pero en términos generales la audiencia de formulación de acusación es la primera audiencia de la etapa del juicio oral y es la audiencia donde a ciencia cierta la Fiscalía General de la Nación presentará ya unos cargos claros, contundentes, con probabilidad de verdad respecto al procesado, y lo más trascendental de esa audiencia es que finalmente la Fiscalía tendrá que destapar, descubrir todos los elementos con vocación probatoria con que cuenta para tratar de acreditar esa hipótesis delictiva en la gran audiencia del juicio oral. Esa es la gran expectativa que tenemos hoy, conocer realmente cuál es en su totalidad, en su integridad, todo el material probatorio y qué tan contundente puede ser ese material probatorio para acreditar esa hipótesis delictiva sobre la cual tanto se ha polemizado en los últimos meses.
Doctor Mejía, antes de darle la palabra al doctor José Abad, quiero hacerle otra pregunta sobre este mismo tema. Recordemos que en la Fiscalía de Francisco Barbosa, en otra, digamos, en otra administración de las fiscalías, los fiscales se habían dedicado a pedir la preclusión del caso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y hay un cambio de fiscal y inmediatamente la situación cambia. ¿Tiene que ver el que se haya cambiado el fiscal o realmente es que hay méritos para iniciar un juicio contra el expresidente? Yo no quisiera politizar la controversia. Yo pienso sencillamente que tomar una decisión de preclusión bajo la sistemática procesal penal acusatoria actual requiere un juicio supremamente exigente. Mire, es casi como decir lo siguiente: así como finalizando la etapa del juicio oral, se requiere para condenar un conocimiento más allá de toda duda respecto a la responsabilidad penal de alguien, de esa misma manera, pero en un sentido diferente, para poder sustentar una decisión de preclusión, también se necesitaría un estándar muy exigente, casi que un convencimiento, más allá de duda, de que no va a ser posible sacar adelante o llevar a buen puerto el juicio oral. Como ese estándar tan exigente no se conseguía, no se obtenía, pues la Fiscalía sencillamente ya no tiene más remedio que adelantar el juicio oral para determinar allí qué es lo que finalmente se va a resolver, ¿cierto? Yo no pienso que tenga que ver con que hay una administración o otra administración, sino más bien cuáles fueron las decisiones jurisdiccionales, no de la Fiscalía, sino jurisdiccionales que antecedieron este escenario. Y básicamente fueron unas en las cuales no se constataba ese estándar para precluir, y la instrucción que se le daba a la Fiscalía es: tienen que perfeccionar, terminar de agotar la etapa de investigación, y agotada esa etapa de investigación, pues necesariamente todas esas dudas que todavía persisten se tienen que resolver en un juicio. No hay lugar a tener ese estándar de conocimiento para precluir. Es más o menos así como lo veo yo. Muy bien, doctor José Zuleta. El expresidente Álvaro Uribe ha hecho como no sé cuántas entregas de sus puntos, según los cuales para él todo esto se trata de una persecución y de un montaje para acusarlo y para condenarlo. Ha expuesto una cantidad de puntos. ¿Qué piensa usted de que se haga esto a través de una cuenta como X, por ejemplo? ¿No hay que exponer estos puntos en el juicio precisamente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la Fiscalía tiene un problema complejísimo en la presentación del escrito de acusación. La Fiscalía en el escrito de acusación está dando por hecho, por sentado, por probado los supuestos fácticos del juicio. Grave error. Segundo, el artículo 339 plantea que la Fiscalía debe realizar una narración breve y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. La Fiscalía ha involucrado declaraciones, testimonios, chats, prueba electrónica, que ya la Corte lo dijo recientemente. Eso no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes. 3. En torno a tu planteamiento, Germán, claro, el presidente está utilizando los mecanismos mediáticos de un proceso mediático con contenidos sociopolíticos complejos. Porque aquí estamos hablando del debate entre la izquierda y la derecha. La izquierda, en un acto de posiblemente defensa, ha denunciado a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe había denunciado a Cepeda. Ahí se traba el conflicto. Pero además, este es un proceso de nunca acabar. ¿Por qué? Uno, las partes y los intervinientes están haciendo intervenciones como si ya se tratara del juicio. 2, las partes y los intervinientes especiales están pidiéndole a la Fiscalía
que organice la acusación de acuerdo a su visión particular. 3, no sabemos todavía si la Fiscalía va a hacer caso de estos asuntos. Hoy no creo que termine la acusación, porque hay una cantidad de intervinientes que tienen muchísimo interés mediático, y eso está bien, porque ese es el problema de la justicia mediática. Pero tengo la percepción de que esto en 8 años va a terminar. Muy bien, Daniel, expectativas, digamos, que puede tener la gente con este juicio al expresidente Álvaro Uribe. Hay mucha gente, por supuesto, que siempre se han opuesto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que han sido muy críticos. El mismo presidente Petro es uno de ellos. Muchos debates en el Congreso de la República, muchos señalamientos de participación en una cantidad de delitos. Y estas personas pues quieren ver tras las rejas a Álvaro Uribe Vélez, mientras que las personas que lo siguen, que lo admiran, que lo defienden, piensan como él que se trata de una persecución. ¿Qué podemos esperar, digamos, ya como ciudadanos del común, de lo que está pasando? ¿Qué significancia tiene para la gente esto que está ocurriendo? Germán, viendo lo que está sucediendo en este momento, yo creería que el mensaje es solamente uno y es muy claro. El mensaje es que en Colombia nadie está por encima de la ley. Creo que ese sería el mensaje. Porque aquí siempre se ha hablado de que la justicia es para los de Ruana, y eso yo creo que los profesores lo han escuchado y eso se habla en las aulas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver que que la policía, al señor que vende conductes en la calle le tumba el puesto, que le dan 5 años de cárcel porque se robó un caldo de gallina Maggi, al señor que lo capturan y lo ponen, ¿cómo es que ella me lo ponen en evidencia en un cartel y sale por los medios de comunicación porque se robó un racimo de bananos? Eso de una le da cárcel. Entonces aquí nunca hemos visto a un presidente realmente que haya sido llevado a juicio. Digo yo, y eso ya se les mentirán todos los profesores. Digamos que eso es sui generis. Entonces, cuando eso pasa, yo creería que la gente quiere meterle a eso política, es decir, que es una persecución política. No, yo realmente creo que es como decirle a la gente, mire, en un país como esto, nadie puede estar por encima de la ley. Sea usted el expresidente, el presidente o el campesino, el que sea, nadie está por encima de la ley. Creo que eso sería como el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que se espera de eso? Y creo que uno tendría que pensar en justicia, que haya un juicio justo, ¿cierto? Que se le respete el debido proceso al expresidente, que ojalá no hayan otras 10 casualidades de testigos muertos, asesinados, ¿cierto? Así que ese tipo de fatídico de casualidades no haya más casualidades. Y ya, y que esto realmente transcurra, porque hay algo que yo, sin ser abogado, considero socialmente que es importante que un caso de estos no sea interminable, como decía el profe José Abad. Eso se tiene que terminar. Nadie puede ser un imputado eterno. Nadie puede estar eternamente frente a eso. Yo digo, este señor, o que lo absuelvan o lo condenen, pero la justicia no puede estar tanto tiempo dándole riendas a un caso, a otro caso, y no resolver y ser tan absolutamente lenta frente a este personaje. Para finalizar con este tema, doctor Mejía, y pasar a otro, podemos decir que digamos que en términos generales, José Abad tiene razón en lo que se puede demorar un proceso de estos, porque la audiencia de hoy, me imagino, larguísima, no se acaba, hay que citar para nueva audiencia y luego continúa el proceso. Ustedes que son abogados saben mejor que nosotros sobre el tema, y aparecen los recursos y aparecen una cantidad de mecanismos que utiliza la defensa para dilatar estos procesos, y hemos visto en otras oportunidades que las personas que están siendo imputadas pues se enferman, les pasan algunas cosas. Es decir, este tema va para largo, doctor Mejía. Germán, sí, lo que uno se imaginaría es que en esa audiencia de formulación de acusación que empieza hoy se van a tener que discutir muchas situaciones que tal vez se presten para controversia, polémica y tal vez para interposición de recursos. Yo pienso que no lo debemos entender como actos dilatorios de la defensa. Ahí sí yo no estaría de acuerdo con ustedes. Simplemente dentro de estas audiencias los sujetos procesales tienen unas garantías y ejercer esas garantías pueden algunos eventos implicar
promover controversias que son susceptibles de algunos recursos jurisdiccionales que también se tendrán que resolver. Entonces yo también considero que lo más seguro es que en un caso tan complicado se presenten estas polémicas y que seguramente la audiencia de formulación de acusación no va a ser tranquila ni se va a agotar hoy. Creo que no vamos a llegar a una decisión de fondo respecto a este proceso, porque según mis cuentas, no sé si estoy equivocado, estos delitos prescribirían en octubre del año entrante, ¿sí? Y realmente no creo que se alcance a desarrollar cada una de las actuaciones procesales que están pensadas para que el juez pueda estar en condiciones de emitir una sentencia antes de que ocurra el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. Eso es como lo que yo me atrevo a vaticinar sobre el tema. Bueno, usted plantea algo que es bien interesante. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que pasaría es que seguramente perdón, no sé si la pregunta era para mí, pero... Hágale, Mauricio. Bueno, la lo que pregunta pasaría es que seguramente si llega la llegado ese prescripción, momento, más allá de que los abogados se sientan envalentonados y digan que están esperando con ansias un juicio para demostrar X o Y tesis, lo cierto es que no van a desperdiciar la oportunidad y van a solicitar la preclusión de la investigación, pero ya es por una causal objetiva, una causal que ya no es polémica, que es que la prescripción de la acción penal. Y con eso, pues terminaría el proceso sin que la judicatura tenga la oportunidad de pronunciarse de fondo respecto a la materialidad del delito y la responsabilidad penal en el delito. José Abad iba a decir algo sobre el tema. No, que posiblemente todos los abogados que están interviniendo deben haber hecho ese cálculo y saben que el escenario mediático les puede durar un año y tienen que aprovechar. Por eso los discursos, las intervenciones, la ausencia de sinergias. Obvio, porque este es el juicio de la historia de este país y los abogados tienen que aprovechar estos elementos, procuradores, fiscales. Ahí la persona más ponderada tiene que ser la jueza. Pero este es un proceso para medios de comunicación, para opiniones, pero esto, como dice Mauricio, esto no llega al final que todos quieren, condena o absolución. Muy bien, vamos a cambiar entonces de tema, José Abad, ya que estamos hablando con usted, porque lo decíamos al principio, Elmer Hernández, director de la cárcel La Modelo, fue asesinado en las últimas horas y pues lo que decía el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X es que primero que había sido fundado hace muy poco, llevaba muy poco al frente de esta cárcel y segundo había emprendido una cantidad de acciones, digamos que para evitar todos esos temas que se conocen que pasan en las cárceles, hacían requisas escalonadas, espontáneas, digamos de un momento a otro a las celdas, a los pabellones para descubrir de pronto elementos peligrosos, prohibidos, como teléfonos celulares o sustancias alucinógenas, etcétera. ¿Qué podemos decir, José Abad, de este tema? ¿Tendrá que ver lo que estaba haciendo el director de la cárcel La Modelo con su asesinato o podríamos, obviamente, habrá que esperar el resultado de las investigaciones, pero se podría de pronto hacer algún tipo de relación entre una cosa y la otra? Lo primero que hay que decir, Germán, es el sistema carcelario de América es desastroso, inhumano y degradante de toda América. 1. 2. En Colombia todo lo que sucede son sucesos anunciados. 3. Las cárceles están, por un lado, en manos de las organizaciones delincuenciales como en toda América. Y además, las cárceles también están controladas por los diferentes sindicatos del INPEC. Ese apoderamiento y control y dominación de los centros carcelarios hace que, número 4, cualquier actividad del Estado y de los gobiernos sea inútil. Porque además, 5,
Todos los gobiernos saben las soluciones, pero nadie las implementa sino de tanto en tanto, por una razón básica. Todos los estados, todos los gobiernos miran a quienes están procesados o condenados no con derechos humanos, sino con mirada de venganza social. Por eso todo lo que hacen es para la galería, para el público, para dar la idea de que están haciendo algo. Pero en el fondo no hay solución. Hoy estamos lamentando la muerte de un ciudadano que había recibido amenazas. El INPEC no le prestó protección, dicen que él no la pidió, pero la unidad de protección a personales tampoco. ¿Y qué dicen ellos? Es que nadie pidió protección como si aquí, en una cárcel o en cualquier cárcel, se necesitara pedir protección para un director cuando públicamente las organizaciones delincuenciales amenazan a los directores si realizan su labor de control. Entonces, eso se sabía. El otro elemento bien interesante es que hoy se vuelve a hablar de la privatización del control carcelario. Ha habido muchas discusiones en ese sentido. El otro factor que tampoco ha caído bien es que este presidente, siendo candidato, habló de resolver el problema carcelario construyendo muchas cárceles, cárceles agrícolas, centros de recuperación postpenal, muchas cosas maravillosas que a mí siempre me llamaron la atención. Y tengo que decir que si usted, oyente, televidente, va a cualquier centro de detención de Pasto, es peor que el infierno. Los que hayan leído a Dante saben que leer a Dante en la Divina Comedia es dolorosísimo, pero ir a los centros de Pasto es volver a leer de los delitos y de las penas, es decir, la inhumanidad total. Eso en los centros de Pasto. Las cárceles, ni se diga. Y hay algo muy interesante. Los gobiernos municipales y departamentales dicen que los centros de paso no son competencia de ellos. El gobierno nacional dice que no es competencia de ellos. Y la Policía Nacional, como control de esos centros de paso, dice que tampoco es competencia de ellos. Es decir, los privados de la libertad, investigados y condenados, están librados a su suerte. Pero en síntesis, todo lo que hace este sistema carcelario es materializar la visión de venganza social. Lo hizo que pague. Y eso es lo que uno escucha normalmente en las calles. Se les olvida que nadie, ni usted, ni yo, nadie está libre de llegar a una cárcel. Cuando usted llega a una cárcel, ahí sí se acuerda que muchas veces no dijo nada ni hizo nada por los que están privados de la libertad. Yo tengo que confesarles algo. A mí me duele el sistema carcelario. Y me duele porque allí es donde se refleja en toda su dimensión la inhumanidad del ser humano. Muy bien, tenemos que decir sobre este caso que se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, después de que terminó el Consejo de Seguridad, dijo que se tenían indicios ya de las personas que habrían, que serían los responsables de asignar al director de la cárcel La Modelo, el coronel Elmer Hernández, recientemente nombrado y que, como decíamos, según el presidente de la República, pues venía realizando algunas acciones para controlar lo que ocurre dentro de los pabellones de esta cárcel. Y también el distrito de Bogotá, a través de su secretario de Seguridad, anunció que se ofrecen 50 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita dar con el paradero de las personas que lo asesinaron y, por supuesto, las personas que dieron la orden del asesinato. Daniel, es cierto lo que dice José Abad, eso lo sabemos, que lo que se vive en una cárcel cuando una persona llega allí, que ojalá no tengamos nunca tener que vivir semejante
situación. Llegar a la cárcel es algo complicado, pero también es cierto que dentro de las cárceles también hay otros privados de la libertad que ejercen el poder dentro de los establecimientos carcelarios, es decir, se ven las dos cosas. Resocialización muy complicado por la forma como tratan a estas personas, pero también hay dueños de celdas, dueños de espacios, que venden espacios, que trafican con celulares, con alimentos, etcétera, etcétera. Se ve de todo en la cárcel, Daniel. Germán, mira, ahorita con esta noticia que acaba de salir, me di cuenta de varias cosas y yo creo que eso es lo que quiero llamar la atención el día de hoy. Primero, yo no me imaginé que un director de una cárcel de máxima seguridad, de una cárcel, así sea de mediana seguridad en un país como este, no tuviera un escolta, pues no tuviera una seguridad. Teniendo en cuenta el país donde hemos tenido desde hace 70 años guerrillas, paramilitares, bandas delincuenciales, donde desde ello hemos exportado criminales a Argentina, Chile, Perú, México. Es decir, me parece insólito que una persona que tenga un cargo de tercer no tenga un esquema de seguridad casi que de por vida. Entonces lo que estamos haciendo es que el director de una cárcel le pasa lo que le pasa a un policía en el barrio. Es que yo le digo, yo no soy promilitar, pero también en otros somos la policía, pero es que el policía vive con un salario que le alcanza para ir aquí en Medellín, en Castilla, en el Popular, en Santa Cruz, y cuando llega lo primero que hace es que el de la banda, el del grupo criminal le dice, policía, ya sé quién es usted, cuántos hijos tiene, dónde trabaja su mujer, cómo nos vamos a tratar. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces usted no va a llegar, un policía, yo no sé cuánto se gana, digamos 1,500,000, 2,000,000, no sé cuánto se ganará, a Santa Cruz a levantar el lugar donde están vendiendo, donde hay temas de prostitución, donde están vendiendo drogas. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y con los de las cárceles, entonces tenemos unos tipos que lo que le dicen es tenga 50 millones, 20 millones, 100 millones, déjenos trabajar tranquilos, no se meta con nadie. Entonces, por eso tenemos unas prisiones que son altamente corruptas y donde realmente mucha gente prefiere estar en la cárcel porque allá no les entra ningún grupo delincuencial a matarlos y desde ahí manejan todo. Imagínense ustedes de Itagüí, imagínense ustedes de estas cárceles manejando toda una ciudad que allá no le llega a nadie, usted no tiene ningún problema, tiene el alcohol, tiene las mujeres, tiene la droga, tiene el dinero, tiene el control de todo. Entonces eso es como para reflexionar. Ahí es donde ahorita con lo que decía José me llama la atención pensar, porque en un país como este, yo veía esa prisión de máxima seguridad que es la ADX Flores, creo que llama la que está el Chapo Guzmán. O sea, que hay una prisión con todo, o sea, con el máximo rigor para estos personajes que llaman personas altamente peligrosas para la sociedad. Es donde uno diría, entre todos estos criminales, los que ya están purgando, pagando una pena, ¿quiénes merecen estar en un lugar de eso? Para eso no tendríamos que privatizar las cárceles. Teníamos que tener una cárcel con toda la rigurosidad, porque si estas personas con solamente guiñar un ojo ya están diciendo que cometan una masacre, con mover locas y ya están diciendo hay que matar 3 policías y los demás le entienden, o sea, tendrían que estar en un lugar donde no hayan, donde no tengan esa capacidad. Pese, obviamente con enfoque de derechos humanos, con lo que significa, pero con la máxima seguridad posible. Entonces, con el tema de la resocialización, no puede haber resocialización en un lugar donde la gente prácticamente entra y se vuelve más criminal, porque es que allá realmente eso sí es la jungla, eso sí es la selva. Es decir, allá se tiene que sobrevivir. Si te pusieron 20, 15, 30 años, tenés que sobrevivir. Y nadie está pensando en eso. Que sí se han demostrado que hay sistemas eficientes, sí. A mí me parece que la justicia que imparten los indígenas, hay cosas ahí que son muy interesantes. La gente aquí llega y se rasga las vestiduras porque a un indígena le pegaron unos huetazos en un cepo. ¿Cierto? Pero también hay una presión social, hay un acogimiento, hay unas tareas, hay unos resguardos, hay unas lógicas diferentes que no son occidentales y que sí, y que llega un momento en que también se ha demostrado que el individuo, definitivamente con la pena que le impuso su grupo étnico, no cumplió, ya lo mandan a otro lugar. Pero entonces nosotros lo que quiero ir ahí es como una mirada Foucaultiana de lo que es el delito. Es decir, nos quedamos solamente en el castigo, nos quedamos solamente en esas penas graves que realmente no están resolviendo nada. Y quiero terminar lo siguiente, con una frase que dijo un político aquí en Colombia cuando estábamos hablando de un criminal internacional. El tipo dijo, necesitábamos que venga a Colombia para que se pudra en una cárcel. Y no, es que la gente no debería pudrirse en una cárcel, la gente debería realmente lo que decías vos es salir y ser un agente social resocializado.
Pero, ¿quién aquí ha planteado la posibilidad de que algunos presos o algunos prisioneros, algunos presos, puedan salir a las calles a limpiar calles, a barrer, a deshiervar? Es decir, eso no está. O sea, es mejor tenerlos allá adentro que haciendo cosas para la sociedad del daño que han hecho, porque se van a volar. No hay formas de que no se vuelen. Tenemos la tecnología, la ciencia. Es decir, antes usted le ponía un grillete de 50 kilos y ahí no se movía nadie. Doctor Mejía, en ese mismo sentido de lo que ocurre dentro de las cárceles, pues hay que aclarar también, ustedes que manejan estos temas saben mejor que yo, sobre esta diferencia entre cárcel y penitenciaría, porque se supone que las personas que llaman sindicados, que ahora les llaman indiciados, deberían estar en cárceles y ya cuando sean condenados en las penitenciarías, pero aquí meten a todo el mundo en el mismo lugar. No hay sindicados en un lado ni condenados en otro lado, sino que se revuelven todos. Pero también es cierto que en las cárceles colombianas, y digamos que no solo en Colombia, en las cárceles del mundo, hay personas que siguen delinquiendo a pesar de estar ahí, personas que han sido cabecillas de grupos criminales, de organizaciones criminales que siguen ejerciendo ese tipo de actos criminales desde la cárcel, y a veces con complicidad de algunos, no vamos a señalarlos a todos, de las personas que prestan seguridad en esas cárceles. Es decir, corrupción dentro de las cárceles. Y pensar que si alguien llega a ejercer control dentro de las cárceles para evitar que eso siga ocurriendo, pues podría tener repercusiones como el caso que nos ocupa del asesinato del director de la cárcel. No estoy diciendo, porque no sabemos en qué va la investigación, que de eso se trate, pero se corre el riesgo de recibir amenazas, de recibir ataques por parte de personas a las que no les interesa que alguien llegue y cambie las cosas como están funcionando dentro de las cárceles, doctor Mejía. Sí, Germán, es que es absolutamente lamentable. O sea, lo que pasó ayer con el director de la cárcel Modelo simplemente es una muestra del poco control que tiene el Estado respecto a los centros de reclusión. No se trata de que a las personas privadas de la libertad se les maltrate, se les someta a vejámenes allá en los centros de reclusión, pero sí se tiene que procurar porque tengan la menor incidencia posible con lo que está ocurriendo afuera del centro de reclusión. Allí es donde se empieza a garantizar un control real de la disciplina del establecimiento de reclusión. Pero fíjese que es que acá en Colombia pasan cosas absolutamente absurdas. No sé si ustedes se dieron cuenta también que esta semana uno de los voceros de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí salió a los medios de comunicación a decir que ellos habían incidido en la disminución de actos violentos durante el Día de las Madres en todo el territorio antioqueño y en gran parte del país, y que por eso hacían un llamado de atención nuevamente al comisionado de paz y al alcalde de Medellín para que se acercaran a hablar con ellos en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí. ¿Eso qué es lo que está mostrando? Que ni siquiera sienten ellos ningún tipo de prevención o cautela en reconocer que ellos siguen desde allá incidiendo activamente en todo lo que ocurre por fuera de los centros de reclusión. Mientras que el Estado no sea capaz de garantizar que ellos no van a tener esa incidencia por fuera de los centros de reclusión, lo que pasó el día de ayer con ese director de la cárcel La Modelo se va a seguir presentando. Dios no lo quiera, pero se van a seguir presentando ese tipo de situaciones, porque cada vez la criminalidad es más refinada, cada vez la criminalidad tiene unos alcances mayores a la capacidad de control que tiene el Estado colombiano. Tanto es así, doctor Mejía, que estos acercamientos que se están haciendo, estas mesas de conversaciones con grupos al margen de la ley dentro del llamado proceso de paz total, pues digamos que esos diálogos, conversaciones se están haciendo con personas que ya están en la cárcel. Es decir, no se hacen con las personas que están en los barrios, en la calle, sino con los líderes cabecillas que están dentro de las cárceles para que ellos le den la orden a su gente en las calles y que inicien las conversaciones con el gobierno nacional. Es bien delicado y sobre ese tema, por supuesto que vamos a volver a hablar en segundos después de una pequeña pausa. Ya regresamos.
¿Necesitas dinero? En Compraventa del Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa del Tiple. Llámanos al 315-401-4086. ¿Necesitas dinero? En Compraventa del Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa del Tiple. Llámanos al 315-401-4086. Muy bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a compartir esta señal de debate sin censura. Aquí hablamos sin censura de todos los temas. Por eso tenemos nuestros panelistas habituales e invitados especiales para que nos ayuden a entender un poco más sobre estos temas que siempre tienen impacto en la sociedad y para que ustedes, por supuesto, se informen bien y tomen sus propias decisiones y digamos que se hagan su propio opinión sobre lo que está ocurriendo en el país. Seguimos hablando, José Abad, sobre el tema de las cárceles. Y decía yo antes de la pausa que prueba de lo que decía el doctor Mejía, de que hay personas que siguen delinquiendo desde la cárcel y siguen ejerciendo el poder desde las cárceles sin ningún problema. Y ellos, como lo decía precisamente el doctor Mauricio, pues anunciaron que iban a incidir en la disminución de criminalidad o de delitos durante el Día de la Madre. Se comprometieron a eso, ofrecieron eso como acto de buena voluntad y como lo decía yo hace un momento también, pues el gobierno está dialogando es con ellos, con los que están en las cárceles y no con los que están afuera. Es decir, se ejerce poder, José Abad, dentro de las cárceles de estas cabecillas de organizaciones criminales y es muy complicado que quien llegue a dirigir una cárcel, cualquiera que sea, pues logre enfrentarse a ese poder que sigue siendo tan grande aún dentro de las rejas. Mire, es que en el ámbito carcelario hay que tener en cuenta que los conglomerados sociales que tienen gente en las cárceles, la mayoría siguen realizando actividades delincuenciales afuera. Hay comunicabilidad entre los diferentes núcleos sociales. A su vez, hay un reciclaje delincuencial, que yo lo comentaba aquí en otro programa con Daniel, en el sentido de que cuando capturan un cabecilla, viene la confrontación interna entre todos los que están anhelando ser cabecillas. Entonces, este reciclaje no ha sido analizado aquí en profundidad. ¿Qué hace un director cuando llega a una cárcel nueva? Lo primero que hace es identificar a los caciques. Llama a los caciques y hacen las famosas mesas de derechos humanos. Esas mesas de derechos humanos es para conocer cuáles son las condiciones para estar en calma. Esas condiciones se negocian y se ponen en práctica y eso hace que no existan muchos mítines en la cárcel. Pero a su vez, ellos tienen el control de las zonas barriales. ¿Y eso qué significa? Pues que ellos tienen el control de una ciudad como Medellín, pero eso no es así. No ha sido ahora. En todo el mundo, en todas partes, las organizaciones delincuenciales han marcado las pautas. Si usted lee la historia de Italia, la historia de Alemania, si usted lee la historia de la mayoría de los estados norteamericanos, la historia de América, es igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? Cuando el presidente plantea la paz total, muchísimos lo han criticado por eso. Él, como jefe de gobierno, tal vez es el primero que reconoce y entiende que hay que negociar con todos porque ellos son los que tienen el poder. Que hay al interior del gobierno
quienes no están de acuerdo con él, claro, y por eso las leyes no salen como deberían salir. Pero el presidente Petro frente a la paz total, esa es una idea espectacular. Es decir, sentemos a todos y hablemos. Pero ¿qué es lo que aporta esto? Que cuando todos los, todos los que están procesados salen en libertad y no hay opciones de supervivencia económica, vuelve el mismo proceso delincuencial. Siguen matando en los barrios, siguen matando en la política, siguen matando en la economía, en todas partes. Por eso, cuando hablamos de control delincuencial, los estados tienen que ser más específicos, más directos, más claros. No hay estado que sea capaz de dominar totalmente la delincuencia. ¿Por qué? Porque es una estructura que hay que integrar. Y si no se integra esa estructura a partir de esas diferencias sociales históricas, todo va a ser igual. Y por más que metan las cabecillas a las prisiones, en los barrios están todos, muchísimos desesperados por ser comandantes de los grupos delincuenciales. Hay que negociar con ellos, claro. Creo que la alcalde dijo que no, que era el colmo, que dijeran que los grupos delincuenciales, por ejemplo, de Itagüí, tienen el control del 89% de la delincuencia en Medellín. Hay que admitirlo, hay que sentarse a negociar, salvo lo que hizo Bukele en Salvador. Eso tiene motivado a mucha gente de América Latina y en el mundo. ¿Cómo hacer eso en un país de 50 millones de colombianos? Lo veo muy complejo. Pero que ellos intervienen y controlan, obvio, eso no se puede discutir. Daniel, la situación en las cárceles, pues digamos que hemos conocido en muchas oportunidades por noticias publicadas en medios de comunicación, lo que a veces pasa allá, todos los operativos que se hacen, lo que se encuentran en esas requisas que se hacen así como escalonadas dentro de los pabellones. Y también tenemos que recordar que se ha descubierto en muchos casos que ingresan personas, ingresan prostitutas a ciertos pabellones, que ingresan el licor, que hacen fiestas, y no nos podemos olvidar de también de estos presos, de, digamos que entre comillas, de otro nivel, que son las personas que no están allí sino por crímenes como de corrupción y otras cosas que también tienen un trato especial y que hacen y deshacen dentro de las cárceles. Obviamente estamos de acuerdo con lo que decía José Abad y con lo que decía usted de que la gente que llega a la cárcel no tiene por qué poder irse allí, pero también es cierto que hay mucha corrupción adentro y que hay mucha gente que está casi que como en su casa, libre, como Pedro por su casa dentro de una celda. Hay una película donde muestra una película mexicana, hay una película mexicana donde se demuestra que hay un individuo que recurrentemente quiere entrar a la cárcel, hace cualquier cosa para entrar a la cárcel, va y le pega al policía, va y le pega al funcionario público, y resulta que es que en la cárcel tiene su alimentación, ¿sí? Tiene su techo, en la cárcel tiene cómo vivir. Y eso es algo que es importante. Y yo creo que hay algo que nos ha faltado escuchar a los estudiantes universitarios cuando han hecho esas críticas. ¿Cuánto vale tener una persona presa? ¿Cuánto nos vale al Estado tener un estudiante? Esas discusiones que a veces la gente cree que son mamertas, que son irrelevantes, son muy importantes. El último dato que yo me di cuenta, pues, dentro de esas denuncias hace muchos años estaban hablando de que un estudiante le valía al Estado como 4 millones, mientras el señor en la cárcel le valía como 18, 20. O sea, es una brecha muy grande. Entonces uno ve cuáles son los intereses realmente de estos estados, ni siquiera del gobierno, de estos estados, porque parece que hubieran políticas de Estado. Y el Estado lo que busca es tener un caos, una sociedad caótica, una sociedad insegura, y con una sociedad insegura, ¿qué es lo que la gente compra? Si hay inseguridad, ¿qué es lo que usted vende? Usted vende seguridad. Y cuando vende seguridad, ¿usted qué es lo que puede hacer?
reprimir de gran manera la democracia, reprimir libertades. Entonces, un sociólogo nos decía, Sigmund Bauman nos decía que en esta sociedad la gente está en esa dicotomía entre libertad y seguridad, estar en comunidad o ser libre. Y al final termina sacrificando su libertad por la seguridad. ¿Y qué significa la seguridad para nosotros? O sea, ¿qué han hecho en nombre de la seguridad en estos países? Nos han intervenido líneas, nos han perseguido, nos han desaparecido. Es decir, han limitado nuestra participación política, han llamado a la gente terrorista. Es decir, eso que convierten al demócrata, al que critican un enemigo público y en un terrorista, ha sido muy grande. Entonces no me quiero salir de la discusión, sino que quiero reencauzar un poco diciendo lo siguiente. Este tema de las cárceles, como se ha planteado, como usualmente se ha venido planteando y lo que está haciendo es cosechar más criminales y realmente a esto no se le ha invertido, no se le ha reflexionado. En la universidad falta reflexión, en las facultades de Derecho falta reflexión. Es decir, falta más humanidad. Yo les decía en estos días en un programa acá, les decía, nadie está haciendo la reflexión de qué tipo de programas estamos teniendo en las universidades, de cómo han salido las ciencias sociales de las facultades. Es decir, antes en una facultad de Derecho la gente tenía por lo menos introducción a la sociología. Hoy en día eso ha desaparecido. La reflexión, en ingeniería tenían introducción a la sociología, pero también tenían constitución, y eso ha desaparecido. Hasta lengua materna, que era para aprender a escribir, literatura, ha desaparecido. Entonces, ¿qué tipo de sociedad nosotros estamos formando? ¿Qué tipo de reflexiones cuando los que están impartiendo la justicia, los que están no solamente operando la justicia, sino que están creando las leyes en el Congreso, tienen una formación tan deplorable y tan poco humanista? Entonces, porque es que tenemos que pasar eso también por el filtro de la universidad. Es decir, y yo le digo a José Abad, ¿cuántos políticos no han pasado por sus manos? ¿Sí o no? ¿Cuántos políticos y cuánta gente en alcaldía no han pasado por las manos del profe Mauricio? Y así sucesivamente. Entonces, pero la universidad tiene un papel muy importante. Vamos a hablar de cárcel, vamos a hablar de prisiones. También tenemos que ir a la reflexión sobre la formación sociohumanística y también tenemos que pensar en qué tipo de individuos y qué tipo, porque yo creo que sobre eso no hay un consenso social, qué tipo de colombianos necesita este país. Muy bien, ya para ir cerrando este tema, doctor Mejía, hablemos de esa propuesta que surge de vez en cuando, cada vez que ocurren cosas como estas, de privatizar las cárceles. Sabemos que eso funciona en otros países relativamente bien, pero también hay muchos reparos en pensar que las personas que manejan las cárceles, los privados, van a hacer también a cometer actos de corrupción porque van a buscar sacar la mayor cantidad de dinero posible, provecho posible de esos contratos y la solución puede ser peor que lo que tenemos ahora. ¿Qué opina usted de esa propuesta de privatizar cárceles en Colombia? Germán, yo voy a ser muy breve frente a ese punto, pero se lo voy a indicar más o menos de la siguiente manera. Como decía por allá un expresidente colombiano, la corrupción es un fenómeno social innegable, ¿cierto? Y la corrupción hay que tratar de manejarla en sus mínimas proporciones, en un porcentaje pequeño, pero hay que reconocer que es un fenómeno social. En ese orden de ideas yo le diría, a mí la idea de privatizar los centros de reclusión no me desagrada. Yo parto del convencimiento de que todo en el sector privado funciona mejor que en el sector público. Así de sencillo. ¿Que va a haber corrupción? Seguramente sí, pero yo siento que puede ser en unos niveles o en unos porcentajes mucho más manejables. Verifique usted a nivel social cualquier tipo de situación que en algún momento de la historia haya estado en manos del sector público y que posteriormente haya estado en el sector privado, y verá que de alguna manera tenemos que reconocer que se ha manejado de una mejor manera o que tiene unos mejores índices de resultado o que logra unos mejores objetivos respecto a lo que se proponen lograr. Entonces a mí no me desagrada realmente la situación, partiendo de la idea de que seguramente también allí vamos a tener algunos problemas de corrupción. Muy bien, José Abad, hablamos del otro tema que habíamos planteado al inicio del programa hoy, y es el tema de la matriz.
de la matriz de libertad. Sigamos. Sigamos hablando de ese tema. ¿Quieren que sigamos hablando del tema de las cárceles? Bueno, entonces, Pero es que yo tengo cosas que decir de las cárceles todavía. está bien. Entonces me están haciendo por acá señas de que vamos a seguir hablando de las cárceles sin problema. Vamos a seguir entonces, José Abad, privatización de cárceles. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad de nuestra especie es que nada de lo que se hace le puede servir y agradar a todo el mundo. Siempre habíamos sostenido con el profesor Ferrayoli, incluso con el doctor Noriega Gudelo, con el doctor Velázquez, que la privatización de las cárceles era deshumanizar. Y claro, con deshumanizar hablamos de eso. No se puede privatizar las cárceles porque se deshumanizan, porque las empresas que van a controlar el sistema carcelario no les interesa ir a la plata. Por ahí en 1980 yo creí eso. Todavía hay algunos elementos en los que creo, pero entendiendo las dinámicas delincuenciales, las dinámicas de deterioro del servicio público, ya el problema no es deshumanizar las cárceles, porque de hecho están deshumanizadas. Entonces, además de que están deshumanizadas, se están convirtiendo en fuentes de renovación y de reciclaje delincuencial. ¿Eso qué significa? Que ese propósito antiguo en el marco de los derechos humanos, de la dignidad humana, y por eso la privatización, pues, es ya un tema que no aplica. Hoy lo que se necesita es efectividad del Estado en el control delincuencial y carcelario, mecanismos de rehabilitación y de resocialización y mecanismos de prospera para la reinserción social. Claro, los contratos de privación carcelaria tienen que comprender esos elementos. Hoy nosotros hablamos de esos factores en las mesas de convivencia de las cárceles, se tocan. Hemos propuesto lo que ustedes no imaginan para mejorar las condiciones. Todo el mundo toma nota. Algunos dicen, eso ya se habló, estamos pensando en proyectos de NASA. Habría que aprovechar la transición a la privatización carcelaria para vincular esos elementos y poder así marcar objetivos que tienen que ver básicamente con que el ciudadano privado de la libertad no acudice su deterioro personal y mental, sino que tenga mecanismos de superación de esa condición circunstancial y poder rehabilitarlo y resocializarlo. Para mí, la privación del sistema carcelario debe ser ya, con la construcción de nuevos centros carcelarios, obviamente, de cambiar todo el esquema de vigilancia y de control. Eso es lo que yo considero. Rápidamente, para darle la palabra a Daniel Largo, un estudio de la Universidad Externado de Colombia sobre el tema de la privatización, un dato rápido. Por ejemplo, se citan estudios realizados en cárceles de América Latina. En Chile se evidencia cómo las cárceles condicionadas no han reducido los costos para el sistema público, ya que el valor subió de $11 diarios a $32 para el sistema privado por cada persona. También se habla en el estudio que se analizaron 72 contratos de empresas de privadas y gobiernos en Estados Unidos, donde se reveló que esos contratos incluyen unas cláusulas que obligan al Estado a mantener una ocupación mínima. Es decir, así como se habla de las fotomultas acá en Medellín, que hay que tener una cuota, en ese caso también, es decir, 80 y 100% de las cárceles llenas para poder que sea negocio. Entonces ahí entra la situación, la pregunta de Daniel es, ¿podrían entonces comenzar a meter a la gente a la cárcel por cualquier cosa para cumplir con ese tipo de cosas? Y un último dato, prisión de Mangao en Sudáfrica,
se descubrió que una empresa multinacional que manejaba esa cárcel había incurrido en tortura generalizada, inyecciones de antipsicóticos, agresiones y largos periodos de aislamiento. Es decir, hay estudios sobre lo que ha pasado con las cárceles privadas en otras partes del mundo. Su opinión, Daniel. Mira, Germán y demás compañeros de la mesa, yo definitivamente no estoy de acuerdo con el tema de la privatización de las cárceles, porque uno conoce cómo funciona eso en este país. Entonces uno estaría diciendo, o la privatizamos para que nos la manejen norteamericanos, gringos, ingleses, alemanes. Esa es una de las cosas que la gente ha dicho, porque la naturaleza de este país es que todo lo corrompen. Pero o nos corremos el riesgo de que eso lo termine en la licitación y se lo termine ganando otra vez amigos de Emilio Tapia, qué sé yo, sí, o que de la Ruta del Sol y esta gente, que son gente tan peligrosa de la contratación pública, ¿sí o no? Nada, lo que parezca Odebrecht también licitando. Esa gente es un peligro. Eso por un lado. Lo otro es que esta Amnistía Internacional ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo por aquello de la pena de muerte, o sea, ¿quiénes son los más condenados a la pena de muerte? Son personas que tienen bajos recursos, bajo capital cultural, y además de eso también una tendencia étnica, bien sea hispana o afroamericana. Entonces, eso es una cosa que también hay un mecanismo de segregación. Entonces, resulta que el negro cometió el delito, la pena de muerte; el hispano, pena de muerte, cadena perpetua, ¿sí o no? Y se ha demostrado que otras personas de extractos socioeconómicos diferentes tienen más posibilidades de defenderse. De hecho, ustedes los abogados penalistas saben que para ir a la cárcel por cualquier cosa cobran 10, 5 millones de pesos. Y aquí un colombiano común y corriente no tiene cómo pagar eso, le toca de oficio. Entonces yo creo que también el tema de privatizar cárceles, imagínense que no tengan que decir tenemos que tener 2.000 presos y metiendo al que sea una cárcel simplemente porque necesitamos tener la cuota, necesitamos tener el cupo también. ¿Y quiénes son los que van a meter? No van a meter la gente del externado, ¿sí o no? Van a meter la gente de la periferia, a la maldingacea, ¿sí o no? Entonces yo pienso que eso es un tema para analizarlo mejor. Yo estoy en contra, precisamente por eso, porque siento que sería más segregación y siento que eso lo pagan al destajo por cantidad de personas y eso podría generar aún más condiciones de injusticia. Muy bien, ya vamos llegando al final. No sé si alcanzamos, cuánto tiempo nos quedaría para ver si podemos hablar un poquito. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Doctor Mejía, en 30 segundos, yo sé que es muy poquito tiempo, su conclusión sobre el tema de las cárceles. Pues Germán, básicamente la conclusión a la que yo llego es que definitivamente el Estado colombiano no tiene en este momento el control de los centros de reclusión, fundamentalmente porque no está en condiciones, no está en la capacidad de garantizar que las personas que están en el centro de reclusión tengan poca incidencia respecto a lo que pasa fuera del centro de reclusión, y mientras no tengamos esas condiciones o esa capacidad, esto va a ser un desastre. Y frente al tema de la privatización de los centros de reclusión, yo creo que es una muy buena medida. Yo pienso que es algo a lo que deberíamos apostarle. Siento que la corrupción o la posibilidad de corrupción no puede ser el factor que nos lleve a inhibirnos respecto a esa posibilidad. En el sector privado siempre se ha demostrado que hay menos corrupción que en el sector público, y la privatización pudiera crear o implementar nuevos mecanismos tecnológicos, como lo decía Daniel, que nos puedan garantizar que va a haber poca incidencia de estas personas respecto a lo que pasa afuera. Esa sería mi... Muy breve, por favor, que se nos acabe el tiempo. Pedirle a la sociedad que deje de mirar a los que están procesados por una u otra circunstancia, que dejen de mirarlo con los ojos de venganza social, que todos somos humanos, ninguno está libre de caer a una cárcel, y que además el Estado haga un gran esfuerzo por diferenciar quiénes son los líderes delincuenciales y quiénes son aquellos que caen allí por la borrasca social de la falta de oportunidades y de incapacidad del Estado en satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.
Esa es mi visión. Mientras tanto, seguiremos en el infierno carcelario. Muchísimas gracias, José Abad. Muchísimas gracias al doctor Carlos Mario Mejía.